A ver, venga, chicos. Hoy tenemos que comentar los resultados globales de la primera práctica. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de cómo era la práctica? ¿Sí? Bueno, antes de nada, que sepáis que todavía no podéis cumplimentar el cuestionario en ASO, que todavía no está activo, ¿vale? Pero cuando llegue el momento, en vez de poner cuestionario de entrenamiento APP, que es lo que pone aquí en vuestro foro ahora, en vuestro curso virtual, lo que va a poner es APP 1, genética cuantitativa de la personalidad humana, ¿vale? ¿Os acordáis de las fechas? ¿Las tenéis apuntadas? Sí. Pues cuando sea esa fecha, aquí en vez de aparecer esto, aparecerá APP1, que es el que vosotros tenéis que pinchar y es el que vosotros tenéis que completar para que yo os evalúe, ¿vale? Bien, atención. ¿Qué os vais a encontrar cuando abráis este enlace con la APP1? Os vais a encontrar una serie de preguntas que yo os dije que eran preguntas de procedimiento. ¿Os habéis reunido con un grupo de prácticas? Sí. ¿Cómo se llama vuestra tutora? Tal. ¿Vuestro centro asociado tiene laboratorio? Sí. Pum, pam, pam. ¿Lleváis un diario de prácticas? Sí. ¿Sabes? En plan, todas estas cosas que son... ¿Cuándo os habéis reunido? Tal día. ¿Sabes? El día que nos juntamos para explicar la T. 0. Gracias, Jano. Vale, pues entonces, en la tabla 1 tenéis las medias de cada uno de los grupos para cada uno de los 5 rasgos. Recordad que habíamos medido 5 rasgos: extraversión, empatía, escrupulosidad, neuroticismo y franqueza, ¿vale? Y aquí en la tabla 2 os hallan las correlaciones que encontramos entre el progenitor y el hijo, entre el progenitor y el amigo, y entre el hijo y el amigo, ¿vale? Para cada uno también de los 5 rasgos: extraversión, empatía, escrupulosidad, neuroticismo y franqueza. Bien, pues va a haber una pregunta, seguro que es: calcúlame la heredabilidad para cada uno de los 5 rasgos. Bien, pregunta, ¿qué haríais? ¿Iríais a la tabla 1? ¿Iríais a la tabla 2? Vamos, que os pego un puñetazo a todos, uno por uno. Revisa que estoy estaba en medio. A la 2. ¿A la tabla 2? ¿Vale? ¿A qué parte de la tabla 2? ¿A la correlación entre progenitor e hijo, a la correlación entre progenitor y amigo o a la correlación entre hijo y amigo? Progenitor y hijo. Bien, espera, voy a ser como las azafatas del Windows 3. Evidentemente, si vosotros tenéis que sacar la heredabilidad de alguna de estas correlaciones de aquí abajo, siempre será entre el progenitor y el hijo, porque son los que están emparentados genéticamente. ¿Sí o no? Vamos, ¿vale? Perfecto. Ojito, estamos viendo las correlaciones entre progenitores e hijos. Para hallar la heredabilidad, ¿qué tengo que hacer con esta correlación? No me digas que no te acuerdas. Una de las fórmulas que habíamos visto para calcular la heredabilidad partiendo del parentesco genético era heredabilidad igual a correlación partida del grado de relación genética. El grado de relación genética entre padres e hijos es de 0,5, porque comparten la mitad de sus genes. Entonces, yo cogeré esta correlación encontrada para la extraversión entre el progenitor y hijo, y lo que haré será dividirla entre 0,5 o multiplicarla por 2. Y a partir de aquí encontraré la heredabilidad para cada uno de los rasgos. Entonces tengo que la extraversión tiene una correlación entre progenitor e hijo de 0,22. ¿Cuál será el valor de su heredabilidad? 0,44. La correlación para la empatía entre el progenitor y el hijo es de 0,26. ¿Cuál será el valor de su heredabilidad? 0,52. La escrupulosidad, 0,17. Correlación, heredabilidad, 0,34. Neuroticismo, 0,26 otra vez. Correlación, multiplicado por 2, me da 0,52. Heredabilidad. Franqueza, 0,24. Sí, ¿entendéis el por qué? ¿Por qué utilizamos esta correlación? Porque es la que encontramos entre dos individuos que están emparentados genéticamente. Por eso no estoy utilizando ni la de progenitor amigo ni la de hijo amigo. Teniendo en cuenta esta correlación y teniendo en cuenta el grado de parentesco genético entre ellos, que es de 0,5, saco la heredabilidad. Heredabilidad entendida como heredabilidad en sentido estricto. ¿Sí? Vale, bien. ¿Cuál de estos rasgos tendrá mayor heredabilidad? Pues vemos que hay dos que están empatados. La empatía
con una correlación de 0,26, o sea, una heredabilidad de 0,52, y el neuroticismo que presenta la misma heredabilidad. ¿Sí? Bueno, pues estos son, no sé, 4 puntos de la práctica. Ponte en el caso. Pero esto, que ahora yo os lo estoy diciendo y que estáis todos con cara de asombro, en la práctica, por favor, me lo ponéis bien, ¿sabes? Porque, evidentemente, María, nos acordamos de la fórmula que nos diste, porque si heredabilidad es blum, 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 y me lo calculáis, ¿vale? Porque utilizo este y no este y este, también me lo decís. No, evidentemente, tengo que coger esta correlación, porque son los únicos que están emparentados genéticamente, bla, 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 y que yo esté en mi casa y me lo crea, ¿vale? Bien, vamos a comparar. Esta es la correlación encontrada entre progenitor e hijo, ¿vale? Esta es la correlación encontrada entre progenitor y amigo. Esta correlación encontrada entre progenitor y amigo debería ser ¿de qué? De 0, ¿vale? Ojo, ¿por qué? Porque progenitor y amigo habíamos dicho que no compartían ni genes ni habían compartido ambiente. Pues aquí veis, 0,12, 0,12, 0,12, aún tiene una correlación bastante alta. Bueno, pues esto es lo que deberíamos utilizar un poco como grupo control. Bueno, porque podían conocerse, ¿no? A lo mejor el hijo lo trae a casa. Podrían, pues ahí también me dais ahí un poco, le dais un poco la chencha. ¿Qué medida me está dando esta correlación entre hijo y amigo? Una posible influencia ambiental. Pues aquí veis las diferencias. Y vosotros lo que tenéis que hacer en esas últimas 3 preguntas, que os van a preguntar por qué sí, por qué no, por qué sí, por qué no, es divagar sobre esto. Pues yo voy a utilizar esta, o voy a utilizar esta, o voy a utilizar esta. Y utilizo esta, ¿por qué? Pues porque tenéis que darme un motivo de por qué vais a utilizar esta correlación y no las siguientes. O porque tal, lo que sea, ¿sabes? Y es con eso me contestéis a las 3 últimas preguntas, que normalmente, pues eso, ya te digo que pueden llegar a sumar hasta 6 puntos de la nota final, de la nota de la práctica. Bueno, pues no hace falta que seáis aquí Mendel, pero darme una cosa así un poquito razonada. ¿Por qué estáis escogiendo esta y no esta? ¿Cómo lo calculáis? ¿Es una heredabilidad muy alta, muy baja? ¿Sabes? Oye, pues que se note que la estáis trabajando, ¿sí? Vale, todo esto cuando tengáis activo el cuestionario, contestéis a las preguntas y demás. ¿Correcto? Vale, pues entonces nos vamos a ver el tema 5. ¿Qué os parece? ¡Bien! Yo reinicio el sistema porque creo que está así el rojo, ¿eh? Ya, Reinicia el sistema. Habrá que sobreponerse, sabes que aquí esto no va así. Bueno, nos quedamos viendo el tema 4, ¿vale? Antes de la semana pasada, antes de los problemas prácticos de los temas 2 y 3 y 4, vimos la figura de la selección natural, en concreto de Darwin, de cómo Darwin, ¿vale? Veía un poco la evolución entre unos individuos y otros, y cómo esos individuos evolucionaban para tal. Bueno, todo esto, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? Bien, debí contestarme, hombre, que me gusta. Bueno, pues a raíz de Darwin hubo muchas teorías, muchos enfoques en psicología que estudiaban distintos aspectos del comportamiento humano y se basaban en la teoría de la evolución y la selección natural. En Estados Unidos teníamos la psicología comparada, que comparaba los procesos del aprendizaje, que decía que los resultados del aprendizaje son el resultado de la evolución, ¿vale? En Europa, la etología. Y la etología en un determinado momento derivará en lo que se llama ecología del comportamiento, ¿vale? Que es el punto focal de este tema, ¿vale? Ojo, la ecología del comportamiento tiene como antecedentes esta disciplina de aquí, que es la etología, que se encarga de estudiar esas conductas que se cree que son instintivas en los animales, aquellas que se producen de manera natural, aquellas que se producen sin un aprendizaje previo, esas conductas que llaman tanto Lorenz como Timberger instintivas o instinto, patrones conductuales típicos de la especie. Y nos hablan, por ejemplo, del movimiento que hacen las abejas, ¿vale? Y nos hablan, por ejemplo, del movimiento que hace un pato para recoger un huevo, ¿vale? Que se cae fuera del nido. Son conductas que los animales aprenden a hacer de una manera muy temprana, ¿vale? Y que se cree que son un tipo de aprendizaje que está biológicamente programado, ¿vale? Que está programado en mis genes. Entonces, ¿qué me dice Lorenz? Me dice que mediante el estudio de los patrones conductuales típicos de la especie, de esas conductas instintivas, puedo estudiar la evolución filogenética que hay entre ellas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es producto de los genes van evolucionando en función de la selección natural. Yo estudiando este tipo de conductas que están biológicamente determinadas, podré ver cómo unas especies evolucionan, unas
de otras. ¿Sí? Vale, ojo, se dice que son patrones conductuales, se dice que son conductas prácticamente innatas, pero son conductas que no se consideran solo biológicamente dependientes de los genes, sino que se producen por un aprendizaje biológicamente muy determinado que se llama impronta, y ahora veremos cuál es. ¿Vale? Esto sucede durante un periodo crítico de tiempo nada más nacer, llegando a ser considerado un tipo de aprendizaje enormemente facilitado. Aprendizaje biológicamente preparado. Vale. Y hablamos de conductas instintivas, hablamos de patrones conductuales típicos de la especie. ¿Cómo son esos patrones conductuales típicos de la especie? ¿Cómo son esas pautas de acción fija que vamos a estudiar? ¿Vale? Una pauta de acción fija es una conducta estereotipada, o sea, una conducta prácticamente refleja, automática, que es compleja, una secuencia ordenada de reflejos, que es exhibida por todos los miembros de la especie, típica de la especie, provocada por un estímulo muy específico, que le vamos a llamar estímulo desencadenador innato, autoinhibida, el hecho de que se despliegue una vez hace que sea más difícil provocarla una segunda vez, autorregulada, una vez que se inicia la secuencia de reflejos llega a su fin independientemente de las circunstancias, independiente de la experiencia, prácticamente innata, ¿vale? Y que suele tener un carácter consumatorio, o sea, satisfacer una necesidad o motivación. Se dice que tiene una base genética, ¿vale? Pues esto es lo que van a hacer los etólogos. Los etólogos cogen la teoría de la selección natural de Darwin y dicen, bueno, en contraposición con los conductistas que me dicen que todas las conductas son aprendidas, yo me voy a centrar en esas conductas que son tan tempranas en una especie, que todos los miembros de la especie la exhiben, que parece que no se han producido por causa del aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no se han producido por causa del aprendizaje, los genes serán los que estarán encargados de ellas, ¿vale? A esas conductas tan instintivas les llamaron pautas de acción fija, ¿vale? Esas conductas prácticamente instintivas tienen estas características. Son estereotipadas, complejas, exhibidas, provocadas, pim, 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 pam, 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 pam. Y yo, si soy capaz de estudiar esas pautas de acción fija en todos los individuos o en todas las especies, voy a ser capaz de ordenarlas. Entonces voy a ser capaz de ver la selección natural. ¿Sí? Vale. Ejemplo. La conducta que tiene un pato cuando tiene que recoger el huevo que se escapa del nido. Pues haces unos movimientos como lo que es con el cuello y con el pico para ir recogiendo ese huevo y volver a meterlo en el nido, que se considera una pauta de acción fija. ¿Vale? Otro ejemplo de una pauta de acción fija, la respuesta de lordosis de la rata, ¿vale? Cuando está en estro, cuando deja que el macho la monte. Eso se considera una pauta de acción fija. Es una conducta compleja, estereotipada, pim, 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 pam, pam, pam. Pues esto es lo que van a querer estudiar los etólogos, ¿vale? Este tipo de conductas. Y dicen que para ser capaz de explicar ese tipo de conductas, tienen que ser capaces de contestar a 4 preguntas, ¿vale?, que me dice Timberger. ¿Cuáles son los mecanismos objetivos que explican la conducta? ¿Qué está causando esa conducta? ¿Cómo se desarrolla una conducta concreta en el individuo? ¿Cuál es su ontogenia? ¿Bien? ¿Cómo la conducta favorece la supervivencia y reproducción de un individuo o la de sus descendientes? ¿Cuál es su función? ¿Y cuál es la historia filogenética de un patrón conductual? ¿Cuál es su evolución? ¿Vale? Yo, para ser capaz de explicar biológicamente un comportamiento, para ser capaz de explicar biológicamente una pauta de acción fija, tengo que ser capaz de responder a esas preguntas. ¿Vale? Primera pregunta. ¿Qué es lo que causa una pauta de acción fija? Pues primero, la causa un estímulo, que se llama, dentro del marco de la otología, dentro del marco de la biología, dentro del marco de la explicación biológica del comportamiento, estímulo desencadenador innato. ¿Vale? Estímulo sumamente específico que desencadena una pauta de acción fijo. Por ejemplo, en el caso de los patos, el huevo. ¿Vale? Los estímulos supernormales son estímulos que evocan respuestas más intensas y frecuentes que los estímulos realistas. Un huevo más grande provocará una pauta de acción fija muchísimo más acusada, por decirlo así. Ojo, pero no solo explico la conducta mediante el estímulo, porque también está interviniendo el organismo que actúa como mecanismo desencadenador innato.
conjunto de mecanismos fisiológicos que procesan la estimulación y coordinan los movimientos de la respuesta que consiste en la pauta de acción fija. O sea, mi sistema nervioso, mis músculos, los circuitos neuronales que están haciendo que yo sea capaz de ver el estímulo desencadenador innato y de hacer la conducta. Ojo, estos sistemas neuronales que están haciendo que yo sea capaz de vislumbrar el estímulo desencadenador innato y desencadenar la respuesta es el objeto de estudio de una nueva disciplina de la etología que se llama neuroetología. Disciplina encargada de averiguar cuáles son y cómo funcionan los circuitos neurales que subyacen a las pautas de acción fija. ¿Vale? Y que analiza las vías a través de las cuales los organismos llegan a ser sensibles a los estímulos clave. Los mecanismos mediante los estímulos se procesan en el sistema nervioso, los efectores y cómo esos cambios influyen en la manera de reaccionar frente a los estímulos de su entorno. Primera pregunta, ¿qué es lo que la causa? Un estímulo y un mecanismo, ¿vale? ¡Ojo! Segunda pregunta, ¿cómo surge? ¿Cómo se desarrolla esta pauta de acción fija en un individuo? Pues mediante un tipo de aprendizaje muy específico y muy temprano, que se dice que está biológicamente predeterminado, que se llama impronta o troquelado, ¿vale? Un tipo especial de aprendizaje por el cual un miembro de una especie dada adquiere preferencia por interactuar social o sexualmente con determinado tipo de individuos como consecuencia de la experiencia. Y ahí os pone el caso del conjunto de los patitos que desde muy pequeños aprenden cómo tienen que seguir a la madre, ¿vale? Que los veis. Bueno, pues ese es un tipo de impronta que se llama impronta filial, ¿vale? Tiene lugar durante un tiempo limitado de especial sensibilidad a los estímulos en movimiento, es un periodo crítico y es irreversible. Si yo durante ese periodo en el que se tiene que producir la impronta filial a los patos, en vez de ponerles la madre, les pongo otro tipo de estímulos y ellos se quedan fijados con él, no soy capaz de revertirlo, ¿vale? Aprenden a seguir al muñeco blanco o a lo que sea que ponga. ¿Lo veis? Otro tipo especial de aprendizaje biológicamente determinado, ¿vale? Que no surge efectos cuando ellos